En el sistema interamericano existen dos instancias que son diferentes, pero se confunden por sus iniciales. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, pero otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Esa corte publicó el fallo que emitió desde 2022 en contra del Estado colombiano. ¿De qué se trata este fallo? Para analizarlo y ver las consecuencias nos acompaña Adam Isaacson. Él es investigador de WOLA, la oficina de Washington para América Latina, una organización no gubernamental de investigación en temas como derechos humanos. Adam, comencemos con lo que dice el fallo de la Corte. Colombia, el gobierno de Colombia es responsable por el exterminio de un partido político. ¿Cómo se entiende eso y cómo se recibe este fallo? Pues es 100% cierto. En los años 80 hubo un proceso de paz con el grupo guerrillero las FARC. En este proceso la FARC dijo, ok, vamos a fundar un partido político que pueda servir como nuestra entrada a la vida civil y la participación pacífica. Ganaron algunos escaños en el Congreso, algunas alcaldías, pero llegando a finales de los años 80, los años 90 hasta los años 2000, hubo un exterminio sistemático de todos los miembros del Congreso, de 2 candidatos presidenciales, y según la Corte, entre asesinatos y desapariciones, más que 6,000 personas en ese partido fueron exterminados, y por eso la FARC realmente decidieron, pues no hay campo político para practicar la política de manera pacífica, y volvieron totalmente a las armas. Estas son imágenes de la Plaza de Bolívar en Bogotá, en donde se hicieron estas exhibiciones para hablar sobre ese exterminio. Quiero que repasemos las cifras, Adam, para que nuestros televidentes, tanto en Colombia como fuera de ese país, vean la magnitud de lo que ocurrió, que comenzó en el 85. La Corte, en su fallo, documenta 3.170 ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es una ejecución extrajudicial? Es un asesinato de una persona por fuera o, por supuesto, del orden legal. Pero sigamos con los datos. 3.170 personas ejecutadas por sus ideas políticas. Casos de desplazamiento forzado, 1.596. Desapariciones forzadas, 521. Y seguimos con más de las cifras de lo que está en este fallo. Atentados o tentativa de homicidio, 285. Casos documentados de tortura, 64. Estamos hablando de un periodo de 2 décadas. Y por último, 19 judicializaciones infundadas, 10 casos de lesiones. Acá, Adam, no se habla solo del Estado como tal. En algunas fueron fuerzas del orden, pero también se permitió que otros actores como paramilitares, empresarios y otros participaran en este tipo de actividad. Sí, hubo un nexo de algunos actores del Estado, algunos actores desde las fuerzas de seguridad, algunos terratenientes, algunas figuras de la derecha política, algunos empresarios actuaron en conjunto con cierto nivel de organización, pero no total, en red, digamos. Y realmente lograron exterminar un partido. Los supervivientes tenían que vivir en el exilio, apenas han vuelto en los últimos años. Es un capítulo bastante oscuro en la historia de Colombia. Ahora, cuando uno lee el fallo, dice Colombia aceptó parcialmente la responsabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, en eso están... No se están exponiendo totalmente la necesidad de reparar tan generosamente a las víctimas, pero hay más aceptación de responsabilidad en el gobierno de Gustavo Petro y la doctora Zamora, la que está encargada de la defensa del Estado. Ahora hay más aceptación de responsabilidad que había en los gobiernos anteriores. Hay una mayor aceptación de lo que pasó, pero es cierto que hay algunos pasos en que niegan todavía la responsabilidad, principalmente por asesinatos que fueron cometidos por actores privados. Otra pregunta, y lo mencionabas ahora, lo que viene ahora. El fallo establece que debe empezar otra investigación para determinar dónde están los desaparecidos, para determinar responsabilidades. Quiere decir que, aunque hay un fallo, este proceso le falta mucho para cerrarse.
Pues sí, el fallo es sobre la responsabilidad del Estado, las responsabilidades de individuos, miembros individuales del Estado, quienes han gozado de la impunidad por décadas. Esos procesos siguen por hacer y por eso tenía que hacer esa decisión y por eso se llevó el caso a la Corte Interamericana en primer lugar. Pero sí, se tiene que determinar responsabilidades individuales, se tiene que buscar la verdad, se tiene que buscar las fosas comunes donde hay muchas de las víctimas de la UP y tiene que empezar un proceso de reparación a las víctimas. La aceptación parcial por parte del gobierno de Colombia quiere decir que ya viene el siguiente proceso, que no habrá apelación, que no habrá, se espera que no habrá obstrucción. Va a depender de lo que en realidad haga el actual gobierno de Colombia y las instituciones que no todas están alineadas con el presidente Gustavo Petro. Es cierto, pues la Oficina de Defensa del Estado, que representa al Estado ante la Corte Interamericana, tradicionalmente ha sido bastante fuerte en su oposición a cualquier reconocimiento de responsabilidad del Estado. En este gobierno de Petro hay mayor disponibilidad de aceptar esa responsabilidad, pero de todos modos, pues sí, es cierto, no hay unanimidad entre todas las ramas del gobierno. Los mismos militares tienen mucho camino que correr antes de que realmente reconozcan su responsabilidad por muchas violaciones en el pasado. Entonces, sí, en los niveles más altos, los que ahora están representando al gobierno y al Estado de Colombia, sí hay esa posición más abierta a reconocer responsabilidades, pero el Estado de Colombia es una criatura de muchas cabezas todavía. Adam, ustedes en WOLA estudian la situación de la región, aún en el mismo Colombia. Cuando uno habla del exterminio de 6.000 de un partido político y actos que afectan por lo menos a 6.000 personas, ¿en qué contexto se pone eso y en qué situación? Porque en Colombia también hablamos de los mal llamados falsos positivos, que han sido documentados más de 6.400 personas. El nivel de lo que se ha habido en Colombia es difícil de comprender. Es difícil de comprender. Imagínese el tamaño de los militantes de un partido político recién creado. No estamos hablando de muchas personas, en un país que entonces tenía como 35 millones de personas. Es como porcentaje de los que participaban en ese movimiento político, es increíblemente alto. Y se puede pensar, por ejemplo, durante el gobierno de Pinochet en Chile, se asesinaron, el Estado asesinó entre 3.000 y 4.000 personas. La Junta de Argentina es acusado de haber matado hasta 30.000 personas, pero lo que pasa en Colombia sí es otra dimensión. Aunque el Estado no es directamente el responsable en todos esos casos, sí en demasiados casos por falta de acción o por alianza, por no actuar, lleva cierta responsabilidad por un número enorme de exterminios de seres humanos. Y si ustedes quieren, simplemente es ir al portal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está el fallo, lo pueden leer, está en lo que sustentan los magistrados su decisión. Y simplemente para despedir, Adam, agradeciéndote, quiero que repitamos las cifras de lo que es este fallo del exterminio de un partido político que, como explicó Adam, surgió de un proceso de paz que vinculaba a personas de diferentes movimientos con quienes dentro de las FARC estaban en ese momento dialogando. 3.170 personas asesinadas por su orientación política. Y seguimos con las cifras de lo que dejó ese proceso. Dijeron unas 2 décadas. 1.596 casos de desplazamiento forzado, 521 desapariciones forzadas, que tienen que, parte de ese fallo, averiguar qué pasó. 285 atentados o intentos de homicidio, 64 casos de tortura, 19 judicializaciones infundadas y 10 lesiones. Ahí tienen ustedes lo que está en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias a Adam Isaacson de WOLA, la oficina de Washington para América Latina, por acompañarnos para analizar este tema. Gracias, Juan Carlos.